¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación a estas jornadas de investigación. Quiero dar las gracias en primer lugar a la doctora Yola Martínez por la invitación como profesor en estas jornadas. Me siento muy honrado. Muchísimas gracias. Pues el tema que traemos el día de hoy es hablar sobre la investigación en nefrología. Yo la acoté en el Hospital para el Niño Poblano porque sabemos que es una sede formadora de recursos humanos, principalmente en pediatría y en subespecialidades pediátricas. Así que por eso vamos a hablar un poco de lo que sucede en esta institución. Quisiera comenzar poniendo en antecedentes que el Hospital para el Niño Poblano fue concebido desde 1989, específicamente el día 10 de abril, ya que la licenciada Patricia Cursaín de Piña Olaya, que en aquel entonces era presidenta del sistema estatal DIF, colocó la primera piedra de la construcción para que finalmente hasta 1992, el 14 de febrero, el hospital fuera inaugurado por el ciudadano Mariano Piña Olaya. A partir de su creación, se estableció dentro de las funciones del Hospital para el Niño Poblano el de prevenir, educar, investigar y formar recursos humanos, además de realizar estudios e investigaciones clínicas y biomédicas en el área de la pediatría, así como la fomentación de la producción científica y la promoción de la investigación, principalmente de los problemas médicos sociales de la niñez mexicana. Entonces, desde estas primeras diapositivas observamos cómo en esencia el Hospital para el Niño Poblano, dentro de sus características, está concebida como un centro de investigación. Pese a que tuvimos una transformación tanto estructural y como de personal a partir del 12 de marzo del 2014, en donde además pasamos a formar parte de los servicios de salud del Estado de Puebla, en realidad el hospital no ha mermado para nada su producción académica ni investigativa. Y por tal motivo me voy a permitir presentarles más adelante lo que se está llevando a cabo en el hospital. Comentarles que en los últimos 19 años hemos tenido 10 jefes de enseñanza. Además, hemos contado con la participación de 6 coordinadores de investigación. El doctor Luis Guillermo Vázquez de Lara Cisneros, que fue además mi maestro y actualmente es el director de la Facultad de Medicina. La doctora Maricruz Gutiérrez Brito, epidemióloga, maestra en ciencias, actualmente adscrita al Hospital para el Niño Poblano. La doctora Elizabeth Ruiz Gutiérrez, que en paz descanse, también maestra en ciencias y expresidenta del Colegio de Pediatría del Estado de Puebla. Un servidor, la doctora Irma Pérez Contreras, también muy conocida en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y actualmente la doctora Maite Vázquez Cortés, quien funge actualmente como la coordinadora. En esta historia también han habido adscritos al servicio de nefrología pediátrica. En realidad hemos sido 7. 4 egresados del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, 2 egresados del Instituto Nacional de Pediatría y 1 egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un servidor, la doctora Ivonne Benítez, la doctora Juanita Morales, la doctora Anaí Valle, el doctor Roberto Salinas, la doctora Rosalía Bretón y el doctor Luis Cabrera. También desde años anteriores el hospital ha tenido formación a través de diplomados en investigación, unos avalados por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero por otra parte también diplomados en investigación y docencia avalados por el Centro Interdisciplinario de Investigación y Actualización Docente. Este diplomado tenía como objetivo elaborar un proyecto de integración docencia-servicio-integración, apostando por una formación no solamente tecnocientífica, sino también humanística y profesional, basada en el trabajo participativo y grupal, dialéctico, con concienciación y una evaluación permanente, donde el eje fundamental era la investigación-acción. El servicio de nefrología cuenta con las siguientes actividades: hospitalización, interconsultas, tanto internas como hacia hospitales relacionados, la consulta externa,
la realización de biopsias renales, como vemos aquí en la foto, que aquí contábamos con la participación del doctor José Cándido Camacho, en paz descanse. Realizamos sesiones académicas y bibliográficas, tanto en el servicio como en el auditorio, a toda la comunidad del hospital cuando el Departamento de Enseñanza nos lo solicita. Tenemos sesiones de biopsias renales donde discutimos los hallazgos histológicos de estos procedimientos, siempre con la participación de los nefrólogos, los patólogos y los médicos residentes. Y además de los servicios de terapia sustitutiva como son diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. Todas estas características nos han permitido crear líneas de investigación. En esta tabla les expongo cuáles han sido las líneas donde vemos que han predominado las líneas de investigación con respecto a las glomerulopatías. Proteinuria y hematuria podrían enfocarse dentro de este grupo, aunque aquí preferimos mantenerlas por separado, aunque sabemos que son manifestaciones propias de unas probables glomerulopatías. En segundo lugar, enfermedad renal crónica, y de ahí en otros temas relacionados, dentro de los que destaca, por ejemplo, diálisis peritoneal y peritonitis, trasplante renal, acidosis tubular, por mencionarles algunas otras. Me voy a permitir presentarles algunas de las investigaciones que se han llevado a cabo a lo largo del año en el hospital. Algunos datos serán mencionados de algunos trabajos, algunos otros no, porque bueno, necesitaríamos como muchas sesiones para hablar detenidamente de cada uno de ellos, pero el objetivo de esta plática es de notarles toda la actividad que se ha tenido en el área de nefrología. Bien, pues empezamos desde 1995, que se trabajó con la primera tesis de nefrología, que fue selectividad de la proteinuria en pacientes con síndrome nefrótico, en donde el doctor Salinas junto con el doctor Salazar demostraron que había una alta selectividad por la proteinuria en 40% de los pacientes y una pobre selectividad en el 60% de ellos. Años más tarde se llevó a cabo en el hospital el estudio randomizado, doble ciego, paralelo, controlado con placebo o amlodipina de los efectos de losartán en la proteinuria en pacientes pediátricos con o sin hipertensión. Este estudio fue patrocinado por la industria farmacéutica. De hecho, fue el último estudio que pudimos realizar como organismo público descentralizado, en donde participamos personal del Hospital para el Niño Poblano, y contribuimos en este estudio multicéntrico donde se demostró que losartán tiene una efectividad igual en el april, aunque esta es en un 30% más que el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, también en este rubro se habló de la detección de proteinuria como marcador temprano de daño renal, pero aquí específicamente en pacientes con obesidad y sobrepeso. La doctora Claudia Constantino Robles tuvo esta inquietud y parte del estudio demostró la importancia que tienen las tiras reactivas en cuanto a sensibilidad y especificidad y valor predictivo positivo y negativo para la detección de proteinuria como marcador temprano de enfermedad renal, pero sobre todo en población con estas características nutricionales. De hecho, se demostró que el 75% de los sujetos que se incluyeron en el estudio tenían sobrepeso y el 82.5% obesidad. Siguiendo en este rubro de glomerulopatías, otra de las primeras tesis que hizo la doctora Patricia Beltrán Martínez fue causas más frecuentes de hematuria en el Hospital para el Niño Poblano, en donde ella encontró para esos años que el 73% de la hematuria era de origen no glomerular y el 27% era de origen glomerular. Años más tarde se exploraron otros temas relacionados, entre ellos nefropatía secundaria púrpura de Henoch-Schönlein por el querido doctor Rubén Balcázar Juárez, en donde él encontró una incidencia de 39% y demostrando que el total de los pacientes que incluyó en este estudio tenían córtico-resistencia, pero estamos hablando del año 2000. Años más tarde, también asesorados por la doctora Ivonne Benítez Contreras, el doctor Muñoz Flores demostró la experiencia del hospital con síndrome nefrótico en el periodo de estudio ahí referido,
encontrando que había un 52% de pacientes con corticoresistencia, por lo que ya se empezaban a incluir otro tipo de medicamentos como ciclosporina y ciclofosfamida. En estudios más recientes, una actualización de toda esta serie de casos que se exploraron previamente, un servidor junto con el doctor Nemi Cueto y el doctor Sienra Monge, determinamos la prevalencia de síndrome nefrótico en 7 años, teniendo una prevalencia de 2.4 por cada 1000 niños. Y lo más interesante es que la corticosensibilidad aquí estaba del 55%, la resistencia, a diferencia de los estudios previos, estaba en 34%, teniendo pacientes con recaídas frecuentes en un 10%, córtico-dependientes tan solo en un solo por ciento y con un 44% de pacientes con remisión completa. En este mismo estudio, la importancia también revistió porque se analizaron pacientes con síndrome nefrótico congénito o llamado actualmente el primer año de la vida, en donde al revisar sus variedades histológicas específicas de este grupo de pacientes, se vio que el 60% de ellos tenían cambios mínimos y el 30% una glomerulonefritis proliferativa mesangial, con una mortalidad del 7.2%. Esta misma línea de glomerulopatías con la nefropatía lúpica, donde se han realizado además más estudios. El primero fue dirigido por la doctora Elia Guillén Alvarado, asesorado por la doctora Ivonne Benítez y la doctora Gutiérrez Brito y el doctor Sánchez Sosa, donde vieron que los pacientes, como lo marca la literatura, son adolescentes de predominio femenino, encontrando una prevalencia mayor en la clase 4 de un 66%, 22 clase 3 y un 11% en la clase 2, teniendo como herramientas terapéuticas estos medicamentos mencionados. Años más tarde actualizamos la información y encontramos una prevalencia de 37.5 por cada 100 egresos en nefrología. Lo mismo, ¿verdad? No, esto no va a cambiar mucho, un predominio en el género femenino. Tenían estas características los pacientes cuando se analizaron, casi la mitad de ellos con hipertensión arterial y el 43% con edema, además de tener cilindruria, proteinuria o ambas. Y aquí, al igual que en el estudio anterior, se demostró que la prevalencia era mayor con la nefropatía clase 4, aquí llamando la atención que la clase 2 disminuyó a un 9%, al igual que la clase 5. Y los medicamentos que se emplean, pues prácticamente son los mismos que en el estudio anterior, pero aquí encontrándose la distribución de su uso en ese entonces. La doctora Gabriela Pérez Parra, hablando sobre la frecuencia y evolución de glomerulonefritis focal y segmentaria variedad en punta, demostró a través de 321 biopsias que se llevaron a cabo en 13 años en el hospital, que 31 de estas que fueron determinadas como glomerulonefritis focal y segmentaria, encontraron que 23 de esas eran variedad en punta. De estas, tuvieron persistencia de proteinuria el 47%, el 71% de estos pacientes tenían resistencia incluso a ciclofosfamida, el 42% a micofenolato de mofetil y el 33% a ambos medicamentos. Algo novedoso, la doctora Marilyn Romero Urbín, en la línea de glomerulopatías, exploró la incidencia, prevalencia y evolución de pacientes con nefropatía diabética, que es una situación que estamos viendo cada vez con más frecuencia los nefropediatras y los pediatras, y encontramos una prevalencia de 25 por cada 10,000 consultas subsecuentes en nefrología, con una incidencia de 21 por cada 1000 consultas de primera vez en ese mismo servicio, llamando la atención que el tiempo de desarrollo promedio desde el diagnóstico de diabetes o al menos su atención inicial al desarrollo de nefropatía fue de 3.2 años, siendo el 85% pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y el 15% diabetes tipo 2. En cuanto a la línea de peritonitis, les presento el primer trabajo que se llevó a cabo en el 2005 por parte de la doctora Rosario Vallejo Vázquez y asesorada por un servidor y la doctora Maricruz Gutiérrez Brito, en donde se encontró que el 62% de los pacientes con enfermedad renal terminal atendidos en el hospital cursaban con peritonitis.
De ellos, los agentes más frecuentes eran los gram positivos liderados por el Staphylococcus aureus, que era 100% sensible a vancomicina y clindamicina y teniendo no resistencias importantes a otros antibióticos. Además de tener la presencia también de Staphylococcus coagulasa negativo, que también era sensible a vancomicina y con algunas resistencias aquí demostradas. Este estudio nos sirvió para determinar inicialmente cuál era el tratamiento empírico que les íbamos a ofrecer a los pacientes en nuestra institución. Años más tarde se exploraron los factores de riesgo asociados a peritonitis en estos mismos pacientes. Y bueno, aquí lo que se demostró por parte de la doctora Laura Alicia González León y colaboradores es que aquí se tuvo un viraje en cuanto a la etiología, teniendo un predominio aquí de gérmenes gram negativos versus gram positivos, aunque la diferencia aparentemente no era tan importante. El 80% de los pacientes que presentaban peritonitis presentaban algún tipo de desnutrición, lo cual se consideraba como cierto factor de riesgo para su desarrollo. Pero al mismo tiempo, esta tesis ayudó a que se exhortara a todo el personal a que registrara los datos completos en el expediente, ya que esta tesis tuvo muchos sesgos de registro. En cuanto a la línea de trasplante renal, hemos tenido también varias intervenciones, una de ellas por parte de la doctora Karina Villarreal Borrego, en donde encontró en este periodo de estudio de mayo de 1999 a junio del 2012, que llevábamos 101 trasplantes, y de los cuales para 4 pacientes fueron su segundo trasplante, el 70% de los donadores para el mismo eran de origen familiar o donador vivo relacionado, el 26% cadavérico, y siendo muy importante los trasplantes en bloque. Este concepto, sobre todo en pediatría, es muy importante porque es lo que ha favorecido que varios pacientes, sobre todo muy pequeños, tengan, o más bien donadores muy pequeños, tengan la oportunidad de que en receptores mayores puedan donar ambos riñones y los receptores puedan tener una buena evolución. El 68% de estos pacientes tuvieron en los primeros 12 meses post-trasplante infección por citomegalovirus, y también lo importante es que el 26% de ellos presentaban rechazo, 50% agudo, el 50% crónico. Estas cifras eran terriblemente alarmantes, ya que el promedio en la mayoría de los centros estaba por el 10%. Años previos, el doctor Alejandro Pérez Lima Romero había hecho una exploración y vean que él, teniendo datos muy similares a lo que demostró la doctora Villarreal, encontró que el 68% de los pacientes atendidos en el hospital, muy similar pues a lo previamente mencionado, eran de donador vivo relacionado, llamando la atención que siempre la madre predomina, seguida del padre, los tíos y el 6% hermanos. En este entonces, para el 2008, la ley no estaba todavía extendida y solamente se podían aceptar donadores vivos relacionados. La ley recientemente se cambió y sabemos que actualmente no es necesario tener un vínculo consanguíneo para poder aceptar una donación de una persona viva, pues, ¿sí? Aquí vean, el rechazo en realidad no estábamos tan mal, algo sucedió en el estudio de la doctora Villarreal que se incrementó terriblemente. La doctora Carla Andrade, en relación también a post-trasplante, pero ella se quiso enfocar a la prevalencia de síndrome metabólico, ya que ella notaba que los pacientes después del trasplante aumentaban considerablemente de peso y muchos desarrollaban precisamente este síndrome. Ella encontró una prevalencia de 8.7 por cada 1000 egresos de los pacientes atendidos en 10 años, siendo en el 2009 la mayor prevalencia de pacientes post-trasplante con un índice de masa corporal mayor de 20. Y se encontró pues que el ser post-trasplantado y el recibir tratamiento inmunosupresor, sobre todo con esteroides, constituyan factores de riesgo, al igual que los que están aquí mencionados. La doctora Beatriz Uribe Gamboa, en años más recientes, exploró la sobrevida del injerto renal de pacientes pediátricos en un periodo de 3 años.
encontrándose que la sobrevida a 3 años era de un 80% y conforme va aumentando los años, esta sobrevida va disminuyendo incluso hasta un 20%. Aquí el porcentaje de rechazos pues sigue siendo alarmante y se siguieron tomando medidas para disminuir estas cifras. Hablando de enfermedad renal crónica, también tenemos una gran línea de investigación y me permito mostrarles algunos de los estudios. Uno de ellos, procedencia y factores de riesgo ambientales. Aquí la doctora Andrea Muñoz quiso saber de dónde provenían más los pacientes que atendíamos en el Hospital para el Niño Poblano, lo cual no es sorpresa saber que la mayoría de ellos vienen de Puebla, pero lo que sí nos sorprende es que varios de ellos provenían de Tlaxcala. Estas cifras actualmente han disminuido desde que se creó el Hospital Infantil de Tlaxcala, pero en aquel entonces los pacientes de Tlaxcala no tenían un hospital pediátrico, mucho menos con servicio de nefrología, y es por eso que acudían a nuestra institución. De ahí San Pedro Cholula, Tehuacán, y en un porcentaje menor otras poblaciones, incluyendo de otros estados aledaños a Puebla. Aquí llama la atención que se tuvo un antecedente de diabetes mellitus familiar en un 34%, de hipertensión y de enfermedad renal crónica, situaciones que se deben preguntar en el abordaje de este tipo de pacientes. Y se encontró que hubo una correlación estadísticamente significativa con los factores de riesgo ambientales para el desarrollo de enfermedad renal con agua contaminada, contacto con gatos, manejo de vísceras, uso de pesticidas y contacto con fábricas, principalmente esto en el estado de Tlaxcala. En un apartado que de hecho es el único trabajo que se ha hecho hasta ahorita sobre nutrición y nefrología, el doctor Julián Vázquez Ramos, junto con el licenciado Joel Pérez Gámez, nutriólogo, realizaron un estudio no aleatorizado en donde demostraron que los pacientes que se atendían en el Hospital para el Niño Poblano efectivamente tienen algún grado de desnutrición, pero de ellos se demostró que la mayoría tenían un grado leve o un grado moderado. En realidad, los grados graves de desnutrición se observaron con muy poco porcentaje en los pacientes. Para ello, él utilizó determinaciones basales y en 2 meses basados en la puntuación Z. De esta misma línea de investigación en enfermedad renal terminal, el doctor Gabriel González Guevara, junto con la psicóloga Elda Tobar González, la doctora Ruiz y un servidor, implementando la escala de Hamilton para depresión y ansiedad y además de un cuestionario de apego, demostramos que los pacientes que se atienden en el hospital para esta fecha tuvieron en un 56% datos de ansiedad y 30% de depresión. Sin embargo, no se pudo hacer una correlación estadísticamente significativa con estos factores emocionales para el apego a tratamiento. Situación que más tarde yo a través de mi tesis de maestría sí lo logré demostrar, dado que también se incrementó el tamaño de muestra. En cuanto a el uso de L-carnitina en pacientes con enfermedad renal terminal, sobre todo en hemodiálisis, se llevó a cabo este ensayo clínico controlado por parte del doctor Daniel Varela, encontrándose que el uso de la L-carnitina efectivamente incrementaba los valores de hemoglobina en pacientes con hemodiálisis, con una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, conforme iba avanzando el tiempo, se observaba. En realidad, la diferencia se dio con más fuerza estadística a partir de los 6 meses, aunque desde los 3 meses ya se empezaban a ver algunos incrementos en las cifras de hemoglobina. La doctora Beatriz Domínguez quiso saber la incidencia y prevalencia porque hemos hablado sobre esta enfermedad, pero no teníamos en cuenta estos datos estadísticos epidemiológicos, y ella demostró que se tiene una incidencia de 15 por cada 1000 egresos y una prevalencia de 57 por cada 1000 egresos en este periodo de tiempo. La etiología, poquito menos de la mitad, como hasta ahora, es desconocida, ya que los pacientes llegan en estadios terminales y es muy difícil identificar la causa, pero de las conocidas tenemos las malformaciones congénitas, las glomerulopatías y las complicaciones infecciosas. Hablando de las malformaciones renales como causas de enfermedad renal, el doctor Alejandro Huitzil exploró
la prevalencia de estas en el hospital, encontrándose de 7.9 por cada 1000 egresos, y se encontraron 17. De las 3 primeras más frecuentes fue la agenesia renal derecha, la agenesia renal izquierda y la bolsa hidronefrótica izquierda. En cuanto a hipertensión arterial, que es otra línea que también se ha estado abriendo en el hospital, la doctora María José Ortiz Mora, en conjunto con la gastroenteróloga pediatra, la doctora Nora Marín Rentería y un servidor, se exploró y se encontró que bueno, había una tasa de prevalencia de hipertensión arterial de 9.8 por cada 2.151 consultas en la clínica de obesidad, siendo el género masculino el más afectado, teniendo como antecedentes importantes heredofamiliares, obesidad e hipertensión arterial. Y se encontró como factores el estrés, hábitos no saludables, sedentarismo e ingesta de sal como los más frecuentemente asociados para el desarrollo de la hipertensión arterial. En cuanto a la infección de vías urinarias, como también un factor, la doctora Yasmín Gabriela Hernández Muñoz encontró una prevalencia de estos procesos infecciosos de 2.6 a 3.3 pacientes por cada 100 internamientos hospitalarios, como lo indica la literatura, con un predominio del género femenino y casi el 70% de los casos asociados con malformaciones congénitas. En cuanto a la línea de acidosis tubular renal, la primera de ellas la abrimos con la doctora Arlen Montiel Aparicio, que de esta patología encontró una incidencia de 7.5 por cada 1000 consultas y una prevalencia de 23 por cada 1000, llamando la atención que ella encontró con mayor frecuencia la acidosis tubular tipo 2 o proximal, seguida de la distal y la tipo 4, teniendo como opciones terapéuticas bicarbonato de sodio, citrato, solución de bicarbonatos y demás, pero soluciones que se mandaban a preparar a las boticas, ya que todavía no se encontraban en soluciones comerciales, teniendo como síntomas los pacientes que llegaban con sospecha de ATR, las que están referidas en este cuadro. En esta misma línea de acidosis tubular renal, la doctora Maribel Aguilar encontró una incidencia un poco menor a la anterior, de 10.7 casos por cada 100 consultas de primera vez, y encontrando aquí una distribución también diferente a la demostrada por la doctora Montiel, ya que aquí encontró un predominio de la acidosis tubular tipo 1 y estas opciones de tratamiento terapéutico, llamando la atención que se encontraba epigastralgia, sobre todo asociada con la acidosis tubular distal, y esto con lógica, dado el uso de las soluciones de citratos que se mandaban a hacer a las boticas y que prácticamente hacían que los pacientes precisamente presentaran un desapego mayor al tratamiento, ya que este medicamento en esta preparación causaba efectos gastrointestinales importantes. La doctora Rivera Marín, tratando de explorar como causas que causan secundariamente acidosis tubular renal, volteó hacia las enfermedades alérgicas, encontrando que de 38 por cada 100 pacientes atendidos en nefrología con acidosis tubular renal, algunos tenían alguna manifestación alérgica. De ellas, sobre todo, alergia de tipo respiratoria, seguida de alergia dermatológica y alergia alimentaria. La doctora Tania Paola García Puga, en un estudio hablando sobre hipertensión arterial, tratándolo de relacionar con el consumo de refrescos de cola, encontró que la mayoría de los pacientes, o más bien el promedio de los pacientes que se atienden en el hospital con hipertensión arterial sistémica de edad adolescente, tenían un consumo promedio de 550 mililitros por mes. Esto es un promedio, pero en realidad había pacientes que, por supuesto, rebasaban estas cifras, encontrando una prevalencia de 18.6 por cada 100,000 consultas. Y de ellos, pues, no se documentó asociación estadísticamente significativa entre la hipertensión y el consumo de refrescos, pero sin duda fue un estudio que llamó la atención de la comunidad científica para vigilar el consumo de este tipo de bebidas, sobre todo en los pacientes que tienen factores de riesgo. En cuanto a calidad de vida y factores determinantes, la doctora García Ramírez, aplicando este cuestionario que se llama TECNAVER,
encontró que la calidad de vida de los pacientes que se atendían en el paciente era de buena a muy buena hasta en un 50% de los casos. Y hablando de otras líneas de investigación, que ya solo las voy a mencionar, tenemos las siguientes. La primera, alteraciones metabólicas relacionadas a urolitiasis, conducida por la doctora Herrera Gómez. Este estudio ya fue publicado en la revista de investigación de pediatría y ella demostró que los pacientes con urolitiasis tienen el mayor predominio hipositraturia, en segundo lugar hipercalciuria, hiperoxaluria e hiperuricosuria. Y habló un poco sobre el consumo de líquidos en la dieta como factor predominante para urolitiasis. La doctora Daniela Domínguez relacionó la neumología con la nefrología, encontrando que los pacientes con enfermedad renal terminal atendidos en el hospital tenían patrones restrictivos leves con función pulmonar disminuida en un 50% y moderada hasta en un 20%. Y de allí, los estudios más recientes solo los vamos a mencionar, algunos de ellos los destacaremos. Como ven, en el 2017 se llevaron a cabo estos, muy importantes para el aporte de conocimiento a la nefrología. Este estudio de la doctora Denise Santos también ya fue publicado, me podría atrever a decirlo, el último estudio que realizamos con el doctor José Cándido Camacho, a quien le dedicamos con mucho cariño este trabajo, también ya publicado. En el 2018 seguimos con la producción, con la línea de peritonitis, nada más que está enfocada a cepas de Escherichia coli y Klebsiella, productores de beta-lactamasas con espectro extendido. Ya empezamos a meter enfermedades ultra raras como es la hipofosfatasia. Seguimos con la misma línea en el 2019 de ATR, de peritonitis, de trasplante, de glomerulopatías, de enfermedades ultrararas, aquí en este caso el síndrome urémico hemolítico atípico. Las glomerulopatías el año pasado siguieron explorándose con una actualización del síndrome nefrótico, su respuesta al tratamiento esteroideo y las variantes histológicas, la nefropatía lúpica. Este estudio fue muy interesante porque se exploró el perfil clínico patológico de las biopsias renales practicadas en el hospital y se hizo una actualización de esta enfermedad ultrarara que es la hipofosfatasia congénita con el doctor Marco Antonio García Flores. Y finalmente este año tuvimos la participación con la doctora Yesenia Guadalupe Pavón Ochoa sobre la evolución de pacientes con nefropatía por IgA en el hospital, cuyos resultados pues también ya están en espera de que nos lo acepten para ser publicados. Ya se envió toda la documentación, solo estamos en espera de la respuesta. Y bueno, como ven entonces, somos parte de una historia, en realidad todos los que trabajamos ahí. La investigación es parte misma de la historia del hospital y es su razón de ser, desde incluso el decreto de su formación está establecido. La nefrología, como otros servicios, como oncología, gastroenterología, medicina interna, etcétera, ofrecen opciones de investigación continua y siempre se tienen líneas de investigación. Tal es el caso, como lo mencionábamos en esta ponencia, en nefrología, que tiene incluso pendientes publicaciones. Estamos abiertos, porque en algún momento así lo estuvimos, de participar con la industria farmacéutica para estudios multicéntricos. Por ciertas cuestiones ajenas ahorita no se han podido realizar, pero no cerramos la puerta. Pero sobre todo lo más importante de todo esto es que a partir de los resultados que se han obtenido, hemos tomado acciones concretas para mejorar la atención, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes que atendemos en el hospital. Es decir, sí realizamos investigación-acción. No nos quedamos solamente con la publicación de los resultados y listo, sino que a partir de esto realizamos cambios operativos en nuestro actuar profesional. Y con esto termino mi plática. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber prestado atención y si existe alguna duda o algún comentario, estoy para servirles. Muchas gracias.